Buenas tardes para todos. Eh, este es un tema de repaso y siempre repasar es bueno porque trae a la memoria muchas cosas que hemos estudiado antes, que fueron el principio de nuestros fundamentos, el principio de nuestras líneas. Bueno, hoy vamos a tratar de recordar a Esdras 7:9, ¿verdad? Esdras 7:9 dice así: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Entonces, Esdras 7:9 es, fue muy, fue muy importante para la historia milerita. Entonces, sabemos que Esdras, él salió con el decreto. Con el tercer decreto él salió de Babilonia. Pero entonces el primer decreto lo dio Ciro, el segundo lo dio Darío, el tercer decreto lo dio Artajerjes. Y en el tercer decreto se cumple Daniel 9, del 24 al 27, que es la historia de la crucifixión, la historia de los 490 años y toda esa historia de Cristo. Eh, Esta es una estructura simple que nos da ese verso, ¿verdad? Y Esdras es el que va a entregar el tercer decreto y va a dar inicio a los 2300 días. Eh, en esa, en esa salida, en esa salida de Babilonia pasó algo. Alguien les podría decir, contar, recordarnos qué pasó allí, en esa salida, en ese tiempo que salieron. Que Esdras esperaba que hubiese más, pero se chasqueó, ¿no? Y entonces por eso hubo una demora, hubo un retraso. Hubo un Y por retraso. eso fue que demoraron hasta que tuvieron que llamar al resto, hasta completar, creo que era el número de, no, ya no me acuerdo, sé que hubo un retraso, ya eso es todo. Sí, hubo un retraso porque él esperaba que hubiesen salido muchas personas, y como se iba a hacer la restauración y se iba a restaurar la economía judía y se iba a restaurar el templo, entonces para el servicio del templo se necesitaban los levitas, y entonces los levitas no habían atendido a ese llamado. Entonces Esdras tuvo un chasco y hubo ahí un tiempo de tardanza. Y Esdras mandó a unos comisarios, unos emisarios, a llamarles. Y a llamarles, y fueron y les llamaron y les convencieron para que vinieran. Eh, Esdras había esperado que una gran multitud regresaría a Jerusalén, pero se quedó chasqueado, como dije, por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Muchos de los que habían adquirido casas, o sea, no deseaban, tenían ya sus bienes, sus casas, no deseaban dejar esas comodidades. Pero cuando los mensajeros dieron esa fuerte invitación a los levitas para unirse, ellos vinieron, regresaron con, con esos mensajeros.
fueron apresuradamente a dar las súplicas para que regresaran. En total llegaron 40 sacerdotes y 220 de los netineos. Hombres en los que Esdras podía confiar como sabios ministros y buenos auxiliadores. Entonces Esdras sale con el tercer decreto en 457. Y hay un tiempo de tardanza y luego hay un llamado, regresan unos 40 sacerdotes, 220 de los netineos y llega el primer día del quinto mes. Y ese tercer decreto entra en vigor en otoño. Voy a leer del conflicto de los siglos. Entonces, que eso requiere un tiempo y requiere organización. Entonces voy a leer un poquito aquí del conflicto de los siglos. Pues lo tengo aquí en físico y ya, disculpen, pero ya sí. Sí, porque aquí esta no es la cita. Bueno, entonces, una pregunta. ¿Por qué? Ya les doy la cita. ¿Por qué la línea de Esdras es tan importante para los mileritas? ¿Alguien podría respondernos? Yo creo que es porque se veían representadas en esa misma experiencia. Creo que como venían de las iglesias protestantes y estas personas mileritas eh, entendían que esas iglesias protestantes representaban Babilonia, ellos entendían, esa gente, que estaban cumpliendo una aplicación de ese versículo, de salir de Babilonia, ¿ya? Y que eso se veía en la historia de Esdras. Amén. Sí, correcto, César. Entonces, porque si la historia de Esdras se estaba cumpliendo, así como tú dijiste, en su propia historia, y para ellos era una verdad presente. Entonces, lo que hizo Esdras... Perdón, Liliana. Sí, dime. Perdón, Liliana. Y también era importante porque acuérdate que Miller, toda su profecía se basaba en los 2520 y en los 2300. Entonces, él tenía que reconocer el punto de partida y ese punto de partida lo ubicaba en la historia de Esdras, que es con el tercer decreto que ya dijiste. Entonces, creo que son esas dos cosas por las que es importante para... Correcto. Importante para los mileritas. Correcto, ¿verdad? Y también en la historia la historia milerita estaba también representada la historia de las vírgenes, ¿verdad? Entonces, así es, como tú dijiste, los mileritas necesitaban comprender el tiempo de Esdras para poder aplicarlo a su propio tiempo, ¿verdad? Y si ellos no entendían bien el punto de partida de cuando entró en vigor el tercer decreto, entonces no podían entender su propia historia. Entonces acá hemos, hemos colocado en paralela las dos historias, ¿verdad? Entonces, el primer día del primer mes salen
salen de Babilonia, hay un tiempo de tardanza, como lo vimos ahorita. El primer día del quinto mes llegan a Jerusalén y en el año 457, el 10º día del séptimo mes, entra en vigor el decreto. Como el punto de partida es el año 457, entonces los 2300 tardes y mañana, entonces llegan hasta el 22 de octubre, es el 10º día del séptimo. Entonces, el 19 de abril, en la historia milerita también tiene un tiempo de tardanza, están esperando el esposo. Y el 19 de abril, disculpe, el 19 de abril hay una tardanza. Y esperando por el esposo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, estas dos historias se han colocado así en paralelo. Esdras sale de Babilonia y empieza con una tardanza junto al río. Y todo eso ocurre el primer día del primer mes. Al fin de los 2300 días tenemos a los mileritas. El primer día del primer mes, el mismo día, tardando por causa del primer chasco, que fue el 19 de abril, ¿verdad? Y el tiempo se está pasando. Y así como expresó César, ellos estaban saliendo de las iglesias de Babilonia, de las iglesias caídas, ¿verdad? Entonces, lo que condujo a este movimiento fue haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes entró desde la restauración de Jerusalén, el cual tomaba el punto de partida de los 2300 días. Empezó a regir en otoño del año 457. Y no al principio, como se había creído anteriormente. Contando desde el otoño del 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844, ¿verdad? Entonces ahora sí voy a leer del conflicto de los siglos, ya que ahora ratico tenía otra página que no era. Dice así: lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 días, empezó a regir en el otoño del año 457 a.C. y no a principios del año como se había creído anteriormente. Contando desde el otoño del 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. ¿Verdad? De 1844. Voy a seguir leyendo. Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. San Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. La gavilla de las primicias del trigo que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua era figura típica de la resurrección de Cristo. San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo:
Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, como la gavilla de la ofrenda mecida, que eran las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha. Así también Cristo es primicia de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, primicia de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico bajo el régimen mosaico. La purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío. Entonces, Ellen White nos dice aquí, está estableciendo que la conclusión del 22 de octubre viene del sistema del santuario. Ella dice que este mensaje era el mensaje de "He aquí viene el esposo, sabid a recibirle". Vamos a leer esa participación. Dice así. En la ¿Cuál era el parábola versículo, perdón? te repito el versículo. La cita, ¿cuál era? Perdón, ¿qué digo? Lo que pasa es La que cita, ¿cuál era? Perdón. sí, el conflicto de los siglos es el título es Profecías Cumplidas, pero entonces no sé, como yo tengo el librito, no, por eso no les pedí que me lo buscaran Ok. porque no concordaban, de pronto las páginas no concuerdan, pero Dale. No, el dale. capítulo es Gracias. Profecías Cumplidas, ya. Entonces, dice, en la parábola de San Mateo 25, el tiempo de espera y el cabeceo son seguidos de la venida del esposo. Eso estaba de acuerdo con los argumentos que se acababan de presentar y que se basaban tanto en las profecías como en los símbolos. Para muchos entrañaban gran poder convincente de su verdad y el clamor de medianoche fue proclamado por miles de creyentes. Por miles de creyentes. Muy bien. Entonces, en la mitad del 19 de abril, entre el 19 de abril y el 22 de octubre, ¿verdad?, a la medianoche fue dado el mensaje: he aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Y quién era este que estaba dando ese clamor? Samuel Snow. ¿En qué campal? En el campal de Exeter, el 15 de agosto de 1844. Así se marca el clamor de medianoche. Del 12 al 17 de agosto llega Samuel Snow con la información sobre el 22 de octubre. ¿Qué será la llegada del tercer ángel? Así, en el tiempo de Esdras llega a Jerusalén con el tercer decreto
que le fue entregado el primer día del primer mes y comienza un tiempo de preparación. Y lo que va a hacer él es introducir el gobierno judío. Porque él le dice, Artajerjes le da que ponga jueces, ponga gobernadores, entonces tenía que establecer el sistema de gobierno judío. Y también la economía judaica, porque trae consigo levitas y sacerdotes, que van a hacer su trabajo y van a colocar nuevamente ese sistema. También va a restablecer el gobierno judío y eso vamos a, si alguien puede leer Esdras 8:36. Yo lo tengo, Lili. Bueno, ok. Dice, y dieron los despachos del rey a sus gobernadores y capitanes del otro lado del río, los cuales favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. ¿Sí? ¿Ese era? Sigue, sí, Ok. sigue leyendo. Ya sigue el capítulo 9. Ah, sigue el capítulo 9. Bueno, Ajá. entonces vamos a ver ahora Esdras 7:11. 7:11. Ujú. Dice, y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba Ujú. instruido en las palabras de los mandamientos de Jehová y de sus estatutos a Israel. Ajá. Entonces, ahí comienza a restaurarse porque se le entregan los utensilios del templo, los animales, todo lo que lo que se necesitaba para restablecer el gobierno y las fiestas religiosas. Bueno, eh, entonces, aquí vemos lo que ocurre entre el primer día del quinto mes y el 10º día del séptimo mes, ese trabajo de preparación, antes de que entre en vigor el decreto. Vamos a leer el versículo 25 y 26 de Esdras 7. Esdras 7, 25 y 26. Ujú. Dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado o a muerte o a destierro, o a confiscación de bienes o a prisión. Del 27, ¿ve? 27. Ujú. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Que está en Jerusalén. ¿Verdad? Amén. Entonces, este mensaje de Samuel Snow, ¿verdad? Comparando el primer día del quinto mes en las dos historias, cuando Esdras llega, él empieza su trabajo de preparación. Samuel Snow llega al campestre de Exeter y tiene información sobre lo que ocurre el 22 de octubre. Y del primer día del quinto mes hasta el 10º día del séptimo mes, entre agosto y octubre, este mensaje corre por todo Estados Unidos para preparar el evento, la llegada de Jesús. Nos cuenta el lenguaje en el conflicto de los siglos que todo esto fue
obra divina. Vemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado, nos ha guiado en el presente y nos seguirá guiando hasta el futuro. Bueno, Samuel no sabía que iba a llegar el tercer ángel en el 22 de octubre. Entonces, si recordamos la lógica que usó Samuel para llegar al 22 de octubre, ¿alguien recuerda alguna de esas lógicas que él utilizó? ¿Cómo es la pregunta, Lili? Samuel no presentó cuatro evidencias con las cuales se llegó al 22 de octubre. O sea, donde se corrigió la fecha. Había unas diferencias entre los calendarios gregoriano y juliano, creo que era el otro. Y ahí, Correcto. eso lo tomó en cuenta él. No sé cómo fue, pero así fue. Sí, no, eso es complicado porque eso para explicar esos calendarios gregoriano, juliano, eso yo paso no soy buena, ¿no? Entonces, sí, Graciela, la corrección de un error en el cálculo conocido previamente, de 1843 a 1844. Bueno, otra persona, ya llevamos uno. No se acuerdan, bueno, yo les acuerdo. César, tú que estás bien piloso. César, nuestro César. Me estoy repitiendo. ¿Cómo, César? Me estoy ¿Qué es lo que repitiendo. preguntaste? Es que no se te escuchó bien, César, parece que se entrecortó. ¿Qué preguntaste, Lili? ¿Cuál? La del otro, ya llevamos una, tú diste una evidencia, son 4. Entonces, si otra persona nos da las otras 3, y si no, yo se las digo. Lili, quizás pues se habló del conteo que se hizo mal, que no se contó un año, Ajá. no recuerdo bien, pero era Sí, eso. eso entra en el primer punto que dijo Ok. Gracia. Entonces, el segundo punto son las 70 semanas de años, que ambas comenzaron y terminaron en otoño. El otro lo dijimos, que lo leí ahorita del conflicto de los siglos. Leí ahorita ahí del conflicto de los siglos. Los tipos del tabernáculo mosaico. O sea, indicaban que la segunda venida tendrá lugar en otoño y no en la primavera, sino el día de la expiación, el 10º día del 7º mes. Al igual que la muerte del Cordero Pascual apuntó a la muerte de Cristo en el 14º día del primer mes. Entonces, o sea, se cumplieron los símbolos del tabernáculo. De que leímos Cristo las primicias, y leímos el Cordero Pascual, leímos eso ahorita. El cuarto, tal como la Pascua, crucifixión, la gavilla mecida, resurrección y el tiempo asignado para el Pentecostés, todo sucedió en los días exactos profetizados. Del mismo modo, Snón prosiguió que el día de la expiación antitípico ocurriría el día exacto específicamente.
especificado. Entonces nuestro gran sumo sacerdote Cristo Jesús saldrá del lugar santísimo celestial donde ha estado ministrando a bendecir a su pueblo. A su pueblo, ese será también el segundo advenimiento. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esta lógica de estos 4 puntos fue aceptada por todos y luego Samuel nos repitió esa lógica al día siguiente con más detalle y le añadió un detalle en cuanto a las fiestas de primavera que se habían cumplido en la primera venida de Cristo. Se habían cumplido en la primera venida de Cristo. Entonces, vamos a ver aquí. Dale un poquito de alcohol. Muy bien, entonces, la obra de Cristo se estaba cumpliendo con toda la economía judaica. Entonces, primero fue ¿qué? La Pascua. Después de la Pascua, ¿qué viene? Vienen los panes ácidos. Luego viene ¿qué? Las primicias. Y después venía el Pentecostés. Entonces, ¿qué representa la Pascua? ¿Qué simboliza la Pascua? Crucifixión. Su muerte y crucifixión, ¿verdad? Y ahí leímos ahorita que fue el 14 del primer mes, día judío, ¿verdad? Los panes ácimos representan su descanso en la tumba, ¿verdad? Cuando está descansando. Y las primicias es el día de su resurrección. Y después vienen los 50 días de Pentecostés. Bueno, estas son las fiestas de la primavera. Cristo las cumplió todas cuando estuvo en la tierra y poco antes de su segunda venida, estas fiestas de otoño se cumplirán. Entonces, ese fue el argumento que se presentó para llegar al 22. Si hay alguien que quiera aportar un poquito más para nutrir, pueden hacerlo. O si no, oramos. Bueno, el que calla otorga, decía mi madre. Bueno, hasta aquí terminó mi pequeño repaso de Esdras 7:9. Gracias, Dile. Okay. Bueno, haremos. Perdón, antes de que ores, ¿tenés escritas el orden de las fiestas como para pasarlo escrito? Eso iba a Gracias. que Sí. se asumen unas pautas, o sea, como los puntos clave, los eventos. Ah, listo. Bueno, entonces, Para mandarlo, por favor. ajá. Sí, entonces no, yo ahorita lo hago bien y le tomo la fotito y se los mando. Bárbaro, muchísimas gracias. Perdón que te interrumpí. Ah, no, está bien, me encanta oír tu voz, Graciela. Gracias, amorosa.
Oremos. Y la de Cindy, uy, Cindy, qué lindo oírte. Gracias por acompañarme. Oremos. Bondadoso Dios que estás en los cielos, muchísimas gracias por este espacio. Gracias porque el amor de Cristo nos constriñe. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias por tenernos en cuenta, a ser parte de este remanente, Dios, y tenernos en este tiempo final de la historia de este mundo. Gracias porque hemos encontrado un refugio en ti, en este movimiento que representa el reino de los cielos. Gracias por amarnos, no hay palabras para expresar cómo nos has guiado. Gracias porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Gracias porque tu amor no cambia. Colocamos nuestras vidas en tus manos preciosas. En esta nueva semana, sé con cada uno en las luchas que enfrentaremos en nuestros trabajos, en la vida diaria, los que se queden en casa también, porque también tienen un trabajo allí. Sé con ellos, sé con todos. Te rogamos que nos ayudes, como decía Martica, a toda esta información, poderla procesar de tal manera que en nuestra vida se produzca un cambio a tu imagen y semejanza. Danos tu bendición y bendice nuestras familias y nosotros representados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Gracias, Lili. Amén.